Sigo el camino de las hojas, babeando el pasto, incluso babeando rocas lentito pero seguro. Como le enseñó la abuela de la abuela de mi abuela, mi abuela y mi abuela al humo. ¿Has visto el espiral que está en mi espalda? En él se guardan las historias que ha vivido mi alma, historias que el tiempo deje enredándose en la planta. Mientras mi casa crece conmigo, el destino me aguarda para sellar el pacto con el viento y devolverle al sol todo su cantar, su resplandor eterno y ancestral, que me una todo y me hago hierba, río, cielo y noche mar, aunque parezca solo un pequeño caracol para esos ojos que no pueden ver, cegados por la luz de la verdad al anochecer. Mi nombre es Gadel Francisco Ruiz Rivera, vengo de Puerto Rico, o como la conocemos los locales, Borinquen o Boriquén. Soy poeta, dibujante, he cultivado ambas artes desde la infancia, pero no es hasta ahora que alcanzan una madurez, digamos, publicable, trabajable, compartible o con la que me siento cómodo. Le he perdido el miedo a la edición. Le he perdido el miedo al ocultismo, así que he comenzado con Cuba, mi viaje latinoamericano, mi viaje mundial en búsqueda de otros escritores, de otras posibilidades de lectura, de otras posibilidades de mundo, que a fin de cuentas de lo que trata la literatura y el dibujo, ¿no? No siempre trata la palabra de la palabra o el dibujo del arte plástica, sino que buscan otras formas de representar o de imaginar, y pues a eso me he dedicado por el momento, ¿no? Me llamo Ketty Blanco Saldívar, tengo 32 años, nací en un pueblo que se llama Guaymaro, que pertenece a la provincia de Camagüey, en el interior de Cuba, y hace varios años que me dedico a escribir, escribo poesía, escribo narrativa, novela, cuento infantil. Nada que la literatura ahora mismo es lo que más sentido le da a mi vida, es como casi el centro de mi existencia sobre lo que yo giro. Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá. Mi nombre es Claudette Betancourt Cruz, tengo 25 años y estudié Filología Hispánica en la Universidad Central de Las Villas, al centro de la isla de Cuba, en la ciudad de Santa Clara. Escribo poesía y narrativa sin generizar tanto, por hallar un neologismo para definir esto, desde que soy muy pequeña, y por supuesto he ido madurando con las lecturas, con las experiencias. Escribo y me intereso por la literatura y por las humanidades en sí desde los 10 años en particular. Pero ya antes sabía que ese mundo me interesaba mucho y escribía composiciones, redacciones para la escuela, pero propiamente poemas ya con estructura poemática o con cuentos con estructura narrativa desde los 10 años. Bueno, un largo camino entre la poesía y yo. Yo creo que no me gustaría decir que la poesía o que la literatura me escogió a mí, porque sería un poco ególatra, ¿no?, decirlo, sino que yo la descubrí y vaya, me atrapó, ya quedé presa. Y entonces desde muy pequeña me gustó mucho leer, leía de todo, no solo poesía, leía
lo que me cayera en las manos, hasta libros de matemática y física que no entendía porque era muy pequeña, los cogía en mis manos y los leía. Entonces tuve una relación así muy mágica desde pequeña, porque mi mamá trabajaba, era directora de una biblioteca en Morón, donde vivo, y bueno, casi que crecí así entre libros. Entonces ya más adelante fui haciendo otras lecturas y la carrera de filología propiamente me dio un bagaje ya más organizado, más metodológico, más crítico en cuanto a la poesía. Pero ese sentimiento fue de antes, incluso de antes de la carrera, y hasta hoy creo que no podría abandonarla nunca, y espero que nunca me abandone, porque es un modo para mí de resistencia, un modo de enfrentarme a las realidades que no comprendo, a las realidades que me son agresivas. Y en ese sentido me salva mucho. Refunfuñeta. Quiero echarme lejos, quiero echarme de menos, quiero echarme a la mierda. Pero si tienes tiempo ven, por si sobra algún minúsculo espectáculo, por si sombra exprimida en un boceto, por si Midas vuelve el rey arrepentido. Anido al lado sur de la cama, por si mi aleta en el bosque y el cuerpo en la nada. Pero si fallo, se joda el resto del perdón, perderemos el quicio sí y solo sí. Pero si el resto de los caimanes se han echado, pero si el pito y la flauta no me abandonen silbido y silencio, no me arrojen sentido a la entrepierna, hoy, más que antes, estoy profusa como una herida de bala aquí, y quiero desde menos lejos echarme a la mierda. Pero si tienes tiempo, vente conmigo a rasparnos 2 o 3 refunfuñetas. Mi encuentro con la poesía fue, primero que nada, robándome libros cuando niño de la biblioteca para leer esto que para mí no existía en mi casa. No habían libros de poesía en mi casa, así que me hablaban de un escritor, en la escuela me daban el libro y yo decía, ay, me quiero quedar con esto. Y así llegué a tomar por lo menos unos 3 libros en la escuela intermedia. Ya luego, cayendo en cuenta de que eso quizá no era la mejor decisión, fui descubriendo lo que era comprar libros. Y lo que era entonces la poesía del país, un poco más allá de buscar los 3 o 4 escritores clásicos para crear un canon nacional, sino viendo cómo escribir, cuáles eran las formas, con quién me puedo relacionar para llevar este proyecto que me está pasando por la mente a cabo. Y uno empieza quizá con lo más básico, ¿no? Escribir poemas de amor en la escuela, cambiar las canciones populares a letras chabacanas, jugar con la palabra. Ese juego con la palabra para mí es lo que me lleva a la poesía. Y de alguna manera mi padre influye en eso, porque mi padre es una persona que siempre le busca la vuelta a lo que uno dice para trancharte una idea y sacarte una risa. Entonces ese juego, que podría ser algo bien cotidiano o banal en la casa, se convierte en un instrumento, en una licencia poética para yo decir, uno puede modificar la palabra y llevarlo a nuevos sentidos. Pero ¿qué tal suena? De ahí llegó a la poesía. Escribo porque no puedo dibujar, igual que dibujo porque no puedo escribir. Y así que desde niño soy una persona muy creativa con las manos. Necesito hacer algo, necesito visualizar o hacer material, alguna idea o pensamiento. Así que originalmente no escribo para nadie, quizá para mí, para reformular. Y esa es la semilla que me movió el lápiz, ¿no? De alguna manera podría decir que escribo para repensar cosas. Escribo para editar. El proceso de edición me encanta. Me encanta, a veces más que escribir algo nuevo, retomar algo que escribí y darle cabeza de nuevo. ¿Y por qué hice esto? ¿Y qué pasa si cambio esto o lo otro? El juego. Creo que nunca acaba el juego con la poesía. El juego con aquel material al cual le pongo el ojo o la mano. El helado se derrite en mi mano. Una gota cae sobre el vestido. La dejo ser. Las religiones se disputan el ser. Los filósofos discuten sobre el ser.
mientras una mancha oscura es en mi ropa. Los poetas ahora mismo, los poetas que están emergiendo ahora mismo están emergiendo un poco solitarios. Es decir, antes hablábamos Claudette y yo, y tú también, sobre la generación cero. Antes estuvo otro grupo que se llamaba Diáspora, Orígenes, es decir, que eran grupos de poetas que se agrupaban, se unían, se hermanaban, creaban revistas y ellos mismos promocionaban su poesía, ellos mismos escribían reseñas unos de otros, ellos formaban un núcleo. Ahora, así como yo lo veo, ahora eso no está pasando. Ahora somos como islas dentro de la isla. Ahora mismo no conozco de ningún movimiento así como estos que te mencioné, sino de muchachos y muchachas, de poetas que están en su casa escribiendo, que nos vemos y nos encontramos, por ejemplo, en la Feria del Libro, nos encontramos en el Festival de Poesía, nos encontramos en algún evento o premiación de concurso. Algunos somos amigos, pero aún así, siendo amigos, no tenemos una cofradía, no tenemos un movimiento. Aunque somos amigos, cada quien hace su obra sola y muchas veces ni nos las mostramos, a no ser cuando sale publicada y cada quien se regalan los libros y lo lee cada uno solo, y si quiere le hace una reseña y si quiere no. Cuba es bastante prolífico, a lo largo y ancho de toda la isla. La HS se ocupa de eso bastante. Es decir, en casi todas las provincias, por no decirte toda y no ser absoluta, hay eventos de poesía, de literatura y que convocan a muchos jóvenes. Hay muchos premios literarios para los jóvenes. Y eso nos da la posibilidad de visibilizarnos en cierto modo dentro del marco nacional, de que nuestros libros se publiquen y de encontrarnos. ¿Qué hacemos? Vamos, compartimos en ese momento, escuchamos las lecturas, los poemas de cada quien y luego cada quien coge su rumbo. Como toda iniciación, yo diría que iniciarse en el mundo de la literatura, más allá de escribir, que es más personal, es difícil en cualquier lugar y aquí no deja de serlo. Entonces, los jóvenes para iniciar tienen pues que salir de sus habitaciones, de los lugares donde escriben, donde expresan su arte, y tienen que ir ya a una oficialidad, a un medio literario. Y aquí en Cuba creo que eso es un poco diferente a otros lugares del mundo, porque, bueno, por cómo estamos organizados políticamente, ¿no? Entonces existe la HS, Asociación Hermanos Saiz, que da muchísimas posibilidades a los jóvenes, no solo escritores, no solo del mundo de la literatura, sino también a todos los artistas, pero también desde los centros, desde las casas de altos estudios, existen los festivales de la FEU, también, por eso te digo, está muy bien organizado todo. También, bueno, como te decía, está la HS, que sí tiene un trabajo sostenido desde hace muchísimo tiempo, la Asociación Hermanos Saiz, que agrupa, bueno, a la joven, como es incluso su eslogan, por decirlo de alguna manera, a la joven vanguardia de los artistas cubanos. Y bueno, tienen muchas becas para todos los géneros, para narrativa, para poesía, para literatura infantil. Es una etapa en la que no hay tal vez ese mundo bohemio, ese mundo mágico. No sé si por ser un mundo, no sé si por la globalización, no sé si por ser un mundo más abierto allá a lo que es la tecnología, todo eso ya no existe tanto, aunque no dejan de existir personas bohemias también, pero el concepto de generación está como un poco en crisis, porque pienso por ejemplo en los grupos que tal vez yo estudié en la carrera, incluso aquí en Cuba, pero también en Francia. Pienso en jóvenes poetas reuniéndose en cafés y debatiendo, pienso en, no sé,
en París, en todas esas jóvenes, que de ahí incluso surgían movimientos, surgían manifiestos, surgían cosas interesantes a la hora de vincular a los jóvenes escritores. Eso aquí es muy escaso realmente, no es. Sí existen organizados eventos, pero no como tal movimientos ni nada más concreto. Así está un poco aislado, un poco aislada los jóvenes en ese sentido, diría yo. Pues la poesía en mi país tiene un momento bien prolífico en este momento. La poesía en mi país tiene ahora mismo un sabor de fantasmagoría, de animalidad, de tocar aquellas cosas que atraviesan el cuerpo desde el mito, de reformular los mitos propios de la nación, de lo que ha sido la nación o de lo que ha dejado de ser. Hay un alejamiento de los aspectos tradicionales de la poesía, que hay escritores como yo, por ejemplo, que de alguna manera buscamos rescatar, pero sin apropiarnos de ellos del todo. Y hay una búsqueda del humor dentro del dolor también. Podría ser una de las características de la poesía contemporánea de mi país. La integración de los jóvenes está bien autogestionada. Los jóvenes están llegando por su cuenta a las actividades y las hacemos los mismos jóvenes. Las actividades que han sido, digamos, ya ministerio del Estado, se han quedado, digamos, un poco mohosas en el sentido de un elitismo que no nos alcanza como público. De una juventud también que no comparte los mismos espacios culturales tradicionales y que están reformulando esos espacios. Se crean nuevos lugares que originalmente eran barras y se transforman en cafeteatros, o lo que fueron edificios estorbos públicos se reformulan para hacer una imprenta editorial o una artesanal. Ya se está alejando la juventud de buscar un escritor consagrado que te presente el libro. Ahora hacemos lecturas conjuntas que incluyen un compartir, sin abandonar necesariamente esos recursos que todavía a veces los utilizamos, pero hay una nueva visión de cómo difundir y cómo leernos entre nosotros mismos, ¿no? Y cómo buscar la literatura de nuestros compañeros. Bien, pues mira, los jóvenes nos estamos relacionando muy bien con los que, digamos, escritores de los 80, 90, los escritores de la generación del 70, la mayoría, los más conocidos, ya no están publicando y que son, digamos, aquellos que yo leí y que me motivaron a escribir, pero no están devolviendo ese diálogo, sino que estoy dialogando con unos más cercanos a mi edad. Sí hay algunos, como digamos el consagrado José Luis Vega, que ha redescubierto a los contemporáneos y dice, wow, ¿de qué nos estamos perdiendo? Mi generación se está perdiendo de lo nuevo. Y se interesan, se motivan. Las editoriales jóvenes y artesanales son una buena semilla para eso. Cada cual tiene distintos focos. Hay quien está trabajando algo tan antiguo pero todavía versátil como la declamación en la calle. Hay quien prefiere las lecturas, por ejemplo las lecturas en barras, las lecturas en lugares públicos, en conjunto, pero también la publicación digital. Hay mucha publicación digital, mucho intercambio digital de poesía, mucho live stream a través de páginas como YouTube. Y podría de alguna manera pensar que hay mucha crítica y reflexión sobre los males que están aquejando al país, así que hay mucha poesía sobre el momento en que se vive, sobre las quejas del momento. Y entonces ya no es tanto el poeta que pretende ser un emisario de los males de la sociedad o de cómo mejorarla desde la poesía, sino que compartimos distintas cotidianidades, o somos el estudiante, o somos el obrero, o somos la mujer, o somos el paciente que no encuentra sus medicamentos, y entonces todo eso se reagrupa en nuestra poesía. A veces ya nuestra poesía no es de nuestra cotidianidad, sino de la cotidianidad de todos los que nos rodean. Digamos que una poesía más ecológica en el sentido del ecos, en el sentido de los que compartimos las voces entre nosotros.
Bueno, eso va un poco en correspondencia con lo que te estaba contestando antes. Yo creo que más que para qué escribo, es que no puedo dejar de escribir. Porque la poesía, como te decía, me salva, es un desahogo, la necesito. Si se puede decir que hay un vicio bueno, yo creo que la poesía sería el mío. Pero con este don o con este modo de expresión que tenemos los poetas, trato de llegar y de hacer que la gente se vea identificada, porque yo pienso que los poetas son los que dan a la luz los problemas, las preocupaciones que la gente tiene, que no saben cómo desahogarlas, porque sabemos combinarlas con las palabras. Entonces la gente lo lee y dice, yo sabía que yo sentía esto, pero yo no sabía cómo decirlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros podemos salvar a mucha gente de muchas cosas, incluso no solo espirituales, que son muy importantes, salvarlas del hambre espiritual, que es tan importante. Como decía don Elio Jorge Cardoso, está el hambre física, el hambre normal que sentimos todos los seres humanos, pero está el hambre espiritual, y yo creo que la poesía es algo que calma muchísimo, y esa hambre que a veces decimos, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué tengo este vacío? Yo creo que la poesía en ese sentido puede salvar a los seres humanos, y estoy de acuerdo y vuelvo a citarlo, porque es que descubrí hace poco al poeta Manzano como ensayista, como profesor, y en ese sentido, como decía él, yo creo que la poesía puede ser un modo de vida y salvar a las personas con ese desahogo, con esa catarsis, con esa sinceridad que generalmente tiene la poesía. Marco la devolución del gen. Líneas de polvo de arcilla protegen mis fosas. Marco la devaluación del gen. No tengo nuevas mariposas hoy, no importan. Marco la devolución del gen. No han vuelto mis fibras adiposas, la grasa de las capitales que abruma la capa media, hambre que rima cuchillo con cuchillo. Marco la devaluación del gen. Las estirpes gastadas de tanto guayarse pa' la olla. Marco la devolución del gen, marco la devaluación del gen, y a pesar de ello, hoy soy una gallina, un antiguo reptil inmenso y espaciado. El movimiento. Pienso en una frase de Eduardo Galeano sobre la utopía, donde la utopía es ese horizonte que el caminante ve, y según sigue caminando se sigue moviendo hacia adelante. Para mí esa es la utopía y es lo que busco en la creación. Por eso digo que me gusta el proceso de edición, ¿no? Volver a caminar lo que parece que ya se han dado, pero el horizonte se mueve. Esa sería mi descripción de eso, ¿no? de esa utopía. Una distopía sería el estancamiento, el no moverme, el sentir la jaula. Y seguramente tenemos jaulas en las que habitamos, pero si podemos ver el horizonte a través de los barrotes, si podemos ver la palabra cambiar a través de lo ya establecido, creo que entonces hay poesía. Entonces estoy haciendo lo que me gusta. Descubrí el amor. Yo era un ave que volaba y se deshizo. Era incienso en el rumor de una galaxia. En el arco de las lomas amarillas era el mapa del dorado y brujuleaba los tesoros mesozoicos de Midas. Fui rey Midas agitando las banderas, hipogrifo, caballero, copa de oro, carrusel en el rizoma del abrazo, remontado hacia una farsa. Láctica constela otro meteoro, si Midas cambia de era, fosilizo.
Arrastro esta piedra, no por una montaña, no hacia la cima de una montaña, no la arrastro y vuelve a caer, sino que va dentro de mí. Yo soy la piedra. Lento, lento es mi paso de piedra en el abismo, en las claustrofóbicas aceras, lento y triste, porque aprendí a pensar y mi alma se volvió una piedra. Maldigo las hojas que comí del árbol del bien y del mal, del árbol del conocimiento. Pensar es una maldición, odiar lo oscuro es una maldición, amar un pájaro que vuela, una araña que vibra, el polvo brillante que vuela sobre el aire, odiar la burla, el escarnio, la fauna sin alas, odiar el amor a la contienda por hastío, la contienda que llega a hacerme olvidar el peso de la piedra es una maldición. A veces la piedra desvanece su peso, se desmorona, se extingue y entonces llega a morar en mí el insípido, el frustrante, el mortal vacío y vuelvo a amar el peso de la piedra. Le diría que no guarde silencio, que escuche aquellas voces que no son humanas o que no consideramos humanas, aquellas voces que menospreciamos, aquellos sonidos de la naturaleza y de nuestros espacios que de alguna manera u otra sentimos que incomodan nuestro progreso. Esa palabra progreso, la palabra empresa, la palabra porvenir suelen ser bastante peligrosas, suelen ser barrotes. Le diría al mundo que se deshaga de los barrotes. Si el mundo viniera a mí en ese estado, que creo que es en el que está, realmente me sentiría muy conmovida, lo abrazaría primeramente porque cuando una persona se siente así, lo primero que necesita es que lo abracen y no que le hablen tanto, sino que lo abracen, que le pasen la mano y le diría, mundo, me siento inmensamente triste, inmensamente herida en toda mi sensibilidad, en toda mi búsqueda de espíritu y de luz por verte así. Me siento impotente porque no sé qué hacer para verte cambiar, no sé cómo hacerlo. Solo puedo darte lo que tengo y dártelo con sinceridad, darte mi poesía, darte mis dones y tratar de vendarte algunas heridas, aunque no pueda cambiar. Mi angustia y de qué manera el porvenir que no veré. Sí, es posible un mundo con una humanidad mejor, pero tal vez hoy la primera tarea sea salvar la vida. Cargo inequívocamente con los millones de compatriotas pobres en las ciudades, en los páramos, en las selvas, en las pampas, en los socavones de la América Latina, patria común que se está haciendo. Cargo con las culturas originarias aplastadas, con bloqueos inútiles, a ese caimán bajo el sol del Caribe que se llama Cuba.